Hola, muy buenas noches. O buenos días o buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí que depende en el momento que estén viendo este video. Ujú. Una vez más les damos las gracias por estar aquí en nuestro canal. De todo un poco. Su servidora Edith de la Torre. Y su servidor Rodrigo Montes. Y pues el día de hoy decidimos hacer un programa para contestar algunas de las preguntas que surgieron en el programa pasado, cuando Así es. tuvimos de invitada a la doctora Marta Rivera. Ujú. Algunas preguntas van más dirigidas a ella y pues sí, la vamos a invitar a una segunda parte de su tema. Ujú. Y nosotros nos vamos a encargar también de contestar según nuestra experiencia, tanto de vida, tanto de experiencia en el campo, Así es. sobre las preguntas. Muy bien, entonces iniciemos con las preguntas. Una de ellas dice, yo que soy madre y mis antepasadas mujeres sufrieron, si yo sano esa parte, ¿se sanan en mis hijos? Bueno, antes de comenzar, para los que no vieron en el programa anterior, se Ajá. habló de descodificación y se hablaron de estos temas sobre Árbol genealógico. árbol genealógico, Ujú. sobre el sanar la... Eso de la pregunta, precisamente, Ujú. el sanar a la familia o el sanar la historia. Así Entonces, es. por eso empezaron a surgir estas preguntas. Otra vez, vuélvemela a decir, por favor, Muy Rodrigo. bien. Muy bien. Yo que soy madre y mis antepasadas mujeres sufrieron, si yo sano esa parte, ¿se sana en mis hijos? Y la respuesta, pues, es sí. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente venimos digamos, estamos en una cultura donde hace 30, 40, 50, 60 años, por ejemplo, pasó nuestro México por el tema de la revolución. Ujú. En ese entonces había mucho maltrato hacia la mujer. Ahora sí que yo no estuve, pero la historia cuenta de que Pero mi abuelita decía. hubo abusos, hubo robos, la gente tenía que Ujú. esconder el dinero, por ejemplo, en las paredes, en hoyos. Ujú. Entonces, a las mujeres tenían que guardarlas, a las hijas, a las mujeres, porque pues pasaban los de las guerrillas y arrasaban con todo, como en las guerras, ¿no? Ujú. Como en las guerras se sigue viendo, tristemente. Entonces, hay, hay una, ¿cómo te lo podría llamar? Información colectiva en la mujer, donde no sé si recuerdes cuando hablábamos del chaleco, Rodrigo, tú pusiste ese ejemplo de Ujú. que en su tiempo le sirvió al papá el chaleco anti... ¿Cómo era? Antibalas, No, no era antibalas. antipuñaladas. Ándale, de que andaban con las espadas y se Ujú. ponían una armadura, ¿no? Entonces lo mismo sucede con las mujeres. Tuvieron tanto sufrimiento que se fue pasando ese miedo de generación en generación. Lo mencionamos hace 2 programas de que en este tiempo hay muchas cosas que ya no tienen nada que ver con esa armadura que nos dieron. Ya no nos es funcional, sin embargo todavía la cargamos por tradición, por lealtad, por cadena, como tú lo quieras llamar. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Sí, efectivamente la respuesta es sí. Si tú empiezas a trabajar en tu historia, en reescribir tu historia, como lo hemos mencionado en programas pasados, en trabajar con algún profesional de la salud para limpiar toda esta parte que ya no te es funcional, empezar a cuestionar tus creencias si te son funcionales o no ahorita y empezar a limpiar todo eso, claro que va a cambiar la historia de tus hijos. ¿Por qué? Porque ya no le vas a estar dando esa armadura que te dieron a ti. Así es. Bueno, entonces ese es un punto de vista. Desde mi punto de vista, eh, vamos, la especialista en árboles genealógicos, pues es la doctora y cuando la invitemos, pues ella planteará desde su perspectiva. Desde la mía como bien lo dice Edith, es una información que se transmite de una generación a otra con la intención de protegerse, pero solo es una información. Para mí solo es una historia, solo es algo que la mente que está repitiendo. Ok, desde mi perspectiva, si yo cambio esa manera de interpretar cierto evento, como por ejemplo la creencia de que las mujeres de mi árbol genealógico, de mi familia, fueron maltratadas, es una creencia.
Si yo reinterpreto esa creencia de diferente manera, yo puedo reaccionar diferente hacia un evento que pueda ser interpretado como maltrato, ¿sí? A lo mejor puede ser interpretado como defensa o como una especie de manipulación, o puede haber mucha información con el mismo suceso, con el mismo evento, Depende de ¿sí? la persona, la percepción de cada Ajá. persona, ¿no? Entonces, si yo reinterpreto el mismo evento desde otro punto de vista, yo voy a interactuar de diferente manera con los hijos, con los padres, con los tíos, con los abuelos, y por consecuencia lógica, la manera de relacionarse va a ser diferente. Ujú. A lo mejor sin darme cuenta, yo estoy a la ofensiva cada que escucho a alguien que levanta la voz, pero a lo mejor es para felicitar a alguien, pero yo me pongo en alerta. Entonces, eso es una reacción automática por una historia que yo tengo en mi subconsciente. Esa es mi manera de ver. Cuando yo puedo interpretar de manera diferente lo que mi subconsciente interpreta y lo hago consciente, puedo reaccionar de manera diferente. Ujú. Por consecuencia lógica, todo el entorno se Cambia. torna diferente. Así es. Ujú. Muy bien. La siguiente pregunta es, dice, buen día, excelente tema. Yo por mi parte considero que lo que he visto en otras personas, que la mayoría de veces cuando sana uno, no sanan la demás familia. Considero que la sanación es de uno y para uno, tal vez para los hijos y algunos que te rodean y nada más. Lo digo porque se ha visto que cuando una persona cambia por religión hasta por un curso de sanación, las demás personas tienen alguna reacción al cambio regularmente negativa. O más bien expliquen a qué se refieren con reparar el árbol genealógico. Ok, esto que menciona tiene mucha razón. Ujú, Eh, digamos que las familias se mantienen en un status quo, se le llama, ujú, una normalidad patológica. Por ejemplo, dentro de una familia que una familia, vamos a ponerle así como nombres, es disfuncional, hay un chivo expiatorio que es disfuncional, que tienen problemas, que ujú. se gritan, que hay secretos, que hay violencia, hay muchas cosas, y Pero, hay una pero de persona. alguna manera, aunque sea disfuncional, sigue funcionando. Sí, sí, sí. Por eso Ujú, digo que es una normalidad patológica, porque hay un status quo, es como lo que es, como sobrevive esa familia ujú, y lo conocido, lo que ya conocen de generaciones anteriores. Toquemos el tema, por ejemplo, de la violencia, que es mi abuelo era así, mi padre era ujú, así, yo soy así. El chiste es que llega un punto donde hay uno de los hijos que se sacrifica, que es el famoso chivo expiatorio. ujú. Puede caer ¿Qué es un en. chivo expiatorio? Para ahondar en este tema. Digamos que es que es un tema así como Ujú, muy sensible, que voy a tratar de agarrarlo como con pincitas, como dicen. ok. Toda la problemática de la familia, por tal de que siga subsistiendo esa familia y no se destruya, hay una persona, de repente lo llamamos como sacrificio, una persona que puede caer en el alcoholismo, puede Ujú, caer en la drogadicción, puede caer en depresión. Alguien donde cae todo el problema familiar, es decir, yo ya no veo mi problema porque el niño ya es hiperactivo, porque el hijo es alcohólico, es esa persona que es la problemática de la familia. ujú, Digo la problemática porque ya el problema es él y no es la familia. O sea, es como que viene a limpiar a la familia. ujú, Entonces, yo ya no soy la madre neurótica, el problema es mi hijo alcohólico. Ese es un chivo expiatorio, donde ujú, empieza a caer todo lo sucio de la familia, digámoslo así. ujú. Entonces, cuando este joven o esta jovencita va, como menciona, cambia de religión, o va a un curso de sanación, o va con heridoterapia, o va con hidroterapia, empieza a buscar su sanación, pues salir de eso, Ujú, obvio que la familia va a querer que vuelva a caer. ¿Por qué? Porque precisamente, digamos, eh, si esta persona ya deja el alcohol o ya deja el trastorno alimenticio, ujú, o esta persona que, porque ese también es un tema, cuando las personas no saben decir que no, que son los serviciales de la casa, pero no son felices y se sienten deprimidos porque son utilizados y todo este tema, que viene siendo también un chivo expiatorio. Imagínate que esta persona empieza a tomar decisiones para poder salir de esa tristeza o esa depresión,
empieza a marcar límites, empieza a tomar decisiones, empieza a decir sí cuando es sí, no cuando no es no. Obvio que la familia va a brincar, porque ya no tienen esa persona que les hacía todo. Ujú. O en el tema del alcohol, si el muchacho deja el alcohol, entonces yo ya voy a ver que yo soy la madre neurótica. Entonces necesito que mi hijo vuelva a caer para que el malo sea él. Sí sucede muchas veces cuando no hay un acompañamiento familiar, cuando por ejemplo la chica que tiene un trastorno alimenticio o el alcohólico o XY o el drogadicto, debe de tener terapia familiar porque tiende a pasar esto. Como mueve el status quo de la familia, esa normalidad patológica, si hay una revolución en la familia y todos, si no van a terapia en familia, todos van a intentar que vuelva esa normalidad. Así es. Entonces, si el muchacho solamente va a terapia y sale del alcoholismo, este ejemplo, Ujú. y la familia no va, es muy probable que vuelva a caer. Ok. Entonces siempre va un acompañamiento familiar, definitivamente. Y en el tema de las religiones, pues a veces va a sonar feo, pero si la familia no quiere salir de ese status quo, si tú, por ejemplo, ya fuiste a una religión, un curso de sanación, y tú ya estás como siendo más plena y más feliz, y tu familia no se quiere mover, pues con todo el amor del mundo hay que tomar distancia, no separarse completamente de la familia, pero sí hasta donde ya me está afectando, puedes tomar distancia emocional. No digo que Ujú. ya dejen de hablarle a la familia, sí, que quede muy claro esto. Ujú. Distancia emocional. Ok. Desde mi punto de vista, simplemente es como respetar cada opinión y cada pensamiento en una familia. Si alguien integra un pensamiento nuevo, lo lógico es que va a generar resistencia. Eso es todo. Va a ser una etapa donde van a decir, si tú no eras así, porque ahora eres así. Vamos, es como tú ya tienes un papel de este personaje y no te puedes salir de este personaje. Básicamente es lo que están diciendo. En cuanto a lo del chivo expiatorio, yo lo entendí de una manera más sencilla. Me Este, complico. no, es parte de, pero también hay un ritual donde hay una comunidad, agarran a un chivo para expiar los pecados de todo el pueblo. ¿Qué es lo que hacían? Lo mataban a golpes. Decían, porque tú hiciste esto, porque usaban al chivo para ellos, digamos, pagar el pecado que ellos mismos habían hecho. Ujú, Esa es la idea. Es como culpar a alguien de lo que el grupo, de lo que la comunidad hizo. ujú. ¿Sí? Es como el que viene a limpiar, como Ajá. menciona Y él, si ¿no? te ponen a pensar, no es muy diferente cuando alguien va a un confesionario, si es un católico, vas, te confiesas, dices, yo soy culpable de esto, recibes una penitencia y tu mente teóricamente se queda en paz. ¿Sí? Depende de los pecados que hayas cometido. No todos tienen esa cualidad de ser expiados. Entonces, básicamente es la salud mental de las personas al castigar a alguien de lo que tú hiciste, le da la interpretación de que ya se pagó. De hecho, es como el sacrificio, es yo sacrifico a un venado o algo, en otros rituales también lo hacen para que mi familia esté bien. O sea, hay algo que tienes que dar, algo que tiene que sufrir para que tu entorno esté bien. Y aquí es Y, importante ujú, comentar que no es consciente, ¿eh? Digo, sí. porque a lo mejor el chivo expiatorio puede estar diciendo, qué gacha mi familia, pero no, esto es inconsciente, esto es... Y si se ponen a pensarlo bien, la religión católica básicamente nos está diciendo eso. Vino el Hijo de Dios al mundo para expiar los pecados del mundo. Básicamente es la misma historia. Es alguien tiene que sufrir por lo que los demás hicieron. Es como, ok. Entonces, cuando ya empezamos a entender esta lógica, es, a ver, realmente yo voy a ser el castigado por los pecados de los demás, yo creo que ya puedo tomar una decisión. Ujú, Pero dentro de una comunidad es muy aceptado la creencia de que hubo el Hijo de Dios que fue castigado por los pecados de los humanos. Entonces, es una historia que estaría interesante abordar. Y si la empiezas a así pensar, es te todo un tema. puedes, a esa lo que le llamarían liberación. ¿Por Ajá. qué? Porque tu mente empieza a razonar la historia que me contaron y dices, como que la lógica no está tan buena y creo que dado que es una historia, no sabemos si es verdad o no, pero como tal, si es una historia, puedo reinterpretarla de diferente manera a favor de la comunidad. ¿O qué sacrificaría? Podría sacrificar
Todos los rituales dan algo, ofrendan, ¿sí? Algunos ofrendan dolor, porque no ofrendar vida, ofrendar beneficio. ¿Qué Podría es? reinterpretar todo. Claro que sí, que es esto de empezar a tomar acción, ¿no? En mi vida para limpiar todo lo de arriba. Pero Podría desde... sacrificar la felicidad. Decir, ok, esta felicidad va a favor de la creencia que tú tengas, en lugar de este dolor va a la... Exacto. Es la misma idea, pero puedes Y le tener podemos el quitar libre albedrío. le podemos quitar el tema de sacrificio. Sí, A ver, siguiente pregunta. muy bien. Dice, analizando nuestro árbol genealógico, mirábamos a una hermana y yo muchas cosas que a las mujeres de nuestro pasado les sucedió algo que aún no se ha roto, como tener hijos o embarazos antes del matrimonio. Mi pregunta es, ¿cuántas generaciones cumplen los mismos patrones y hasta que nosotros mismos los rompemos? Exacto, ya se contestó. Ujú. Es hasta que tú quieras. Efectivamente, las familias se van repitiendo por estas creencias o lo que, como mencionamos, por esta armadura que nos vamos pasando de generación en generación. Ujú. Hay permisos que no se hablan. Por ejemplo, em, la abuela salió embarazada a los 12 y antes era pues muy, muy común que salieran embarazadas muy Ujú. pronto. Incluso De en hecho, aquella época los casaban sin conocer a su pareja, ya estaban y por eso los tratados. rituales de las fiestas de 15 años, de ahí Sí, vienen. O sea, hay muchas antes era creo que a tradiciones. las 12, ¿verdad? A los 12 Ujú. se presenta. En cuanto tenía su primera menarca, sacaban a la niña para decir ya está lista para el casorio. Ajá. Entonces no eran 15, ya después como que pusieron nada más, más lógica, pero era eso. Es que era la lógica de antes, donde decías, ok, requerimos mano de obra para sembrar, para cultivar, entonces la familia más abundante en hijos era la más próspera. Es correcto. Actualmente todo va cambiando Ujú. conforme el entorno va cambiando, la información va cambiando, es lo que estamos pasando, un cambio de etapa de información, no sé, de generación, no sé cómo, ahí tendría muchos Ajá. nombres. Sin embargo, como menciono, hay permisos que no se dicen, o sea, son Ujú. permisos que se observan. Vuelvo al punto, la bisabuela salió embarazada a los 12. Hay un permiso de la bisabuela hacia la abuela de que la abuela puede embarazarse a los 12. O sea, Sí. empieza a haber permisos que no se dicen. Por Ujú. ejemplo, tema de drogas, si el papá usa drogas o fuma marihuana Ujú. y es muy normal en la familia, los hijos la gran parte del tiempo lo ven como normal. Ujú. Igual el tema de la violencia, se van repitiendo. A veces, y este otro tema sí se lo voy a dejar a Marta, lo mencionamos en el programa pasado, pero hay veces que no necesitas conocer al tío, digamos, Ujú. y la familia se vuelve a repetir. No sé, el tío que se fue de andariego a conocer el mundo y o el tío abuelo y en los nietos hay otro andariego. O sea, hay información que está ya en otro nivel. Ujú. Pero no es tan complicado entender, es como, vamos, si ves las manadas de cachorritos, alguno se parece al papá, al abuelo, Pero en es acciones. genética. O sea, lo curioso aquí Ujú. es en genética, sí. Yo, por ejemplo, o sea, leía, cuando veía a mis tías y a mi mamá decía, pues yo soy, ¿de dónde salí? Ujú. Porque mi físico es completamente diferente a mis tías y a mi mamá. Ujú. Y sin embargo, cuando conocí a una tía abuela y a la Ajá. familia de la tía abuela, y me Ahí sentí en está. casa. Dije, me sentí en casa. O sea, dije, de aquí soy. Ujú. Entonces sí, efectivamente hay información así en la genética en cuestión de físico, pero también en acciones. Así es. Entonces, resumiendo un poco, somos una persona que somos un conjunto de información de nuestros antepasados. ¿Quién soy yo? Pues soy un conjunto de información. Ahora, ¿cuál es mi personalidad? Lo que yo decida hacer con ello. Ujú. ¿Sí? Y ella se contesta al final de la frase, Ujú. que dice hasta que uno lo hace, ¿o qué fue el comentario? Ajá. ¿Hasta cuándo se rompe? Dice. Y mi Hasta que pregunta es, nosotros ¿cuántas mismos generaciones los... cumplen con los mismos patrones hasta que nosotros mismos los Es rompemos? pregunta y pues la respuesta es sí, hasta que uno decide romper con eso. Ajá. Ah, pero ¿cómo? A qué nos referimos a romper? Bueno, desde mi Ajá. punto de vista, romper un patrón simplemente es a empezar a reaccionar de manera diferente. Hacerlo consciente Ajá. de, ah, caray, estoy repitiendo algo.
O sea, Exacto. la primera etapa de esto es darte cuenta que está. Ajá, que hay algo que tú sin saber, pasa un evento y tú reaccionas de cierta manera siempre igual. Siempre que hay un, no sé, un estímulo, alguien que chifla, tú te enojas, por decir algo. Eso es automático. Eso, desde mi perspectiva, quiere decir que tu cerebro, cuando tú no estás presente, está reaccionando ante un evento. Reacciona de la manera conocida. Probablemente no para ti, pero para tu cerebro sí, para tu subconsciente. Cuando tú lo haces consciente, dices, el estímulo vuelve a aparecer, pero mi reacción yo ya la puedo dirigir hacia donde yo considere mejor. Ujú, Entonces ahí es exactamente. donde ya rompes el patrón. Reacción diferente al mismo estímulo. Porque ya eres consciente. Ujú. Ah, caray, accionaba así. Ajá, Entonces, ¿puedo tener la capacidad de reaccionar diferente? Sí. así es. Hay veces que bromeo cuando alguien pregunta, ¿puedo? Le digo, no sé, a ver, Habrá ¿puedes? que ver. Ujú. A ver. Y me quedo a ver y les da risa. Es precisamente eso, pues Sí. inténtalo a ver si puedes. Y si no, se las voy a poner muy fácil. Aquí mencionan si alguien puede romper un patrón y hasta qué generación. Para esto está muy sencillo, simplemente hay que entender cuál es tu diálogo. Tu diálogo dice un patrón. ¿Qué significa un patrón? Básicamente es alguien que te dice qué hacer, es el que da la orden. Si tú no estás dando la orden de qué hacer, algo en tu mente que ya está, digamos, programado o conocido, está dictando qué hacer, te está dictando hacer lo mismo de antes. Y ¿Cómo lo cambias? Tú conviértete en el patrón. Yo decido que esto se va a hacer de esta manera. Yo requiero crear el nuevo patrón para las siguientes generaciones donde yo done mis genes o convivan conmigo. y también patrón significa, para los que conocen de costura, el patrón en el Ujú, tema de la costura es en lápiz, te dan como en un periódico o en una cartulina pones la figura de la blusa. ujú, Y ese es el patrón que vas a seguir cuando tengas la tela. O sea, es una repetición ujú. Alguien te dice que esto tiene de... que ser Ujú. de esta manera. Cuando tú te dices, ok, yo ya tengo un patrón de costura y digo, pero si este patrón a mí no me favorece, yo voy a cambiar el patrón, le voy a hacer más zamponelas en aguas, yo le voy a hacer olanes o lo que sea. Yo ya me convierto en el director del patrón. Básicamente lo que queremos es crear una conciencia de que ustedes pueden tomar el mando hasta que se vuelvan conscientes que están siendo personas que están repitiendo algo. ¿Sí? Ujú. Solo es información, solo es repetición. Así Información que en es. su momento sirvió, si en este momento no te sirve, guárdala. Y genera una información nueva para esta actualidad. Así es. Wow, qué profundo. Qué profundo. 22 minutos llevamos. Allá está el cable. Digo, ¿Continuamos? allá está la cámara. Sí, pero estaba viendo el reloj. Siguiente, ¿Continuamos? siguiente porque se anotaron en pararse este teléfono. Ok, creo Última. que ¿Última o ya? vamos a jugar. Ok, excelente tema. Tengo tantas preguntas respecto a lo que mencionó Rodrigo. ¿Qué pasa con las mujeres a las que golpea su marido y ellas se quedan con él por dinero? Al fin de cuentas, esas mujeres disfrutan el convenio económico y no se salen del sufrimiento. Ese es un ejemplo de tantos que he visto que la persona no quiere o no le conviene salir de su mal vivir. Muy bien, entonces, Ese es un tema para una hora. muy bien. Vamos a resumirlo. Primero, no tenemos la certeza de que la persona que está siendo golpeada esté por dinero o esté sufriendo los golpes. Hay personas que disfrutan cierto estilo de vida. Muy bien, entonces, primero, Aquí se abre el tema. Bueno, la pregunta era para ti, ujú, ¿verdad? Entonces me callo. primero es tomar conciencia de que estamos juzgando lo Ujú. que no sabemos. Entonces, así se forman los patrones. Yo estoy creyendo que entiendo lo que está pasando en la mente de la otra persona o en la situación de la otra persona. Entonces yo ya empiezo a generar una historia y cuando genero una historia y yo tengo una pareja, voy a decir, ok, ¿cómo funciona la vida? La vida funciona conforme yo la interpreté que la viví o cómo se portaron mis papás o mis abuelos y yo voy a elegir la que a mí más me convenga. Ahí es donde yo empiezo a generar un patrón, pero sin ser consciente. Ujú. Eh, ¿Y qué más?
Pues nada. Entonces, En pues en esta básicamente es una pregunta historia que no, que que no es una, conocemos. que no conocemos y vamos a interpretar algo que no es real, solo es una historia. Ok, en este tema, por Ujú, ejemplo, bueno, ya para cerrar, ujú. quedaron varias preguntas, igual hacemos otro pequeño programa. Continuaremos. Eh, Pueden ser muchas situaciones, bien lo mencionas, Rodrigo, podemos enjuiciar o podemos hablar desde del prejuicio Ujú, de, ay, y es muy común, ay, es que está ahí por tonta, o está ahí porque le gusta, o está ahí porque la mantienen. ujú. Hay una pequeña historia, y lo mencioné creo que en un programa que hablamos de violencia, creo que sí hicimos un programa, sí, sí, según yo sí hicimos un programa de violencia. Hay una pequeña historia de la rana, se llama el síndrome de la rana hervida. Cuando tú cocinas una ranita, la cocinan viva regularmente. Entonces, ¿qué hacen? Ponen la ranita, ponen un sartén, ponen agüita y ponen a la ranita ahí a nadar, ¿no? Con un agua tibiecita. Le echan su cebollita y la empiezan ahí a preparar, Y ¿no? dice, estoy en El un spa. ajito. Sí, y Genial. la ranita anda nadando, ¿no? Bien a gusto. Ujú, Entonces el chef empieza a subirle a la flama y la ranita pues sigue nadando. El cuerpo se adapta a lo caliente y sigue nadando la ranita. Poco a poco le va subiendo paulatinamente a la temperatura. La ranita pues sigue nadando, sigue acá, ya está a gusto, ya su cuerpo ya se acomodó a la temperatura. Llega un punto donde le vuelve a subir y entonces la rana ya le quema ujú. e intenta saltar, pero ya está cocida. Sí, sus músculos ya están atrofiados. Ajá, ¿a qué voy? La mayor parte de las relaciones, no digo todas, pero la mayor parte de las relaciones que viven violencia, Ujú, que viven una situación de maltrato, regularmente hay un tema con esto de la rana hervida. Se va minando poco a poco la autoestima de esta persona. Y sí los invito a que vean ese programa que ya grabamos, nomás no me recuerdo el nombre, creo que le pusimos, no me acuerdo, no ya no se recuerdo. acuerdan. Pero bueno, lo vamos a mencionar en el siguiente, el título, con eso Ujú, de que cambiamos los nombres. Sucede lo mismo, se va minando poco a poco la autoestima, van alejando a la persona, relaciones tóxicas, ya me acordé, van alejando a la persona, a la mujer, por ejemplo, o al hombre, de su entorno de amigos primero, luego de su entorno familiar. Entonces llega un punto donde la persona no tiene un apoyo con nadie o siente que no lo tiene, pero esto es ujú. porque ya se trabajó psicológicamente a esa ranita, o sea, a esta persona. No es porque la mantengan, no es por... No, es más profundo que eso. Otro tema, hay mucho tema de violencia. Imagínate que esta persona, este hombre usa armas o es muy, muy violento o ha matado animales Ujú, enfrente de ella o incluso personas que matan gente. Imagínate vivir con ese tipo de personas. Claro que hay un miedo a moverte de ahí, ujú. pero es un miedo porque regularmente, vuelvo al punto, se ha manejado tanto psicológicamente a esa persona que regularmente hay amenazas de voy a matar a tu familia, te voy a matar si te vas. Ujú, Entonces es miedo, no es comodidad. ujú. Entonces es un tema muy profundo, por eso digo, este es Así un es. tema para una hora. Pero aquí, y lo más importante que yo considero es, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros enjuiciamos de los demás. Si estamos perdiendo tanto tiempo en ver que los demás, ver que si el demás está golpeado, está siendo violentado, estoy descuidando mi vida. Entonces hay que poner mucha atención en qué estamos haciendo nosotros y cómo nuestra mente está juzgando mucho a la vida de los demás. Me va a generar muchos conflictos. Pero sí, sí es Entonces, común pues que uno ujú, juzgue, pues, sí, o sea, claro. si yo estoy en un, mira, hubo un tiempo en que Ujú. yo llegué a pensar incluso así de, ay, pues está ahí porque quiere. Sin embargo, cuando conoces más a profundidad esos temas, híjole, haces Sí, empatía. es un tema muy, muy profundo. Haces Ahora, empatía y se tiene que trabajar con esa persona ujú, a un nivel ya, pues sí, como psicóloga, con un equipo de trabajo. No es tan fácil, de verdad. Se tiene que tener un equipo de ujú, trabajo para asesorar súper bien a esta persona para que pueda salir del entorno. sí, Entonces,
creo que ahí quedó ese tema. Ahí queda. Y ahora, pues aprovechando el tema, si pasa, muchas veces donde está el problema también está la solución. Si hay una persona que fue minada su seguridad poco a poco para llegar a un punto donde genera dependencia, eso mismo que enferma también la puede curar. Puede empezar de poco a poco a empezar a trabajar su seguridad. Con eventos pequeñitos, en algún momento se hace fuerte y puede salir. Sí, O pero sea, puede funcionar al revés. esto sí es importante que se vaya trabajando en terapia, Sí, claro. porque de verdad hay unos casos bien complicados, entonces sí, precisamente se empieza a hacer eso, se empieza a trabajar otra vez a generar seguridad con pequeños actos. Sí. Creo que vamos a cortar aquí este video para que no te dé problemas y dejamos las siguientes preguntas el próximo día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a todos y muchísimas gracias por compartir estos videos. Bye.